La fe que agrada a Dios. La fe es la esencia de nuestro caminar con Dios. Como nos enseña Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta no es una fe basada en sentimientos volátiles, sino en una convicción sólida e inquebrantable en las promesas y el carácter de Dios. Es la capacidad de creer antes de ver, de confiar incluso cuando las circunstancias que nos rodean parezcan contradecir la palabra. A lo largo de nuestras oraciones, recordaremos constantemente que, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. Esto significa que la fe no es una opción, sino una necesidad fundamental para quienes desean vivir una vida plena y victoriosa en Cristo. Es a través de la fe que accedemos a las bendiciones y al poder divinos. En cada reunión, buscaremos desarrollar una fe activa, una que no se limite a creer, sino que actúe conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos animó diciendo, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Que estas palabras nos inspiren a hablar con valentía sobre nuestras vidas y situaciones, creyendo que nada es imposible para nuestro Dios. Los invitamos a orar con nosotros, a presentar sus peticiones, deseos y agradecimientos, siempre cimentados en la roca que es la palabra de Dios. Que este canal sea un refugio, un lugar donde se fortalezca su fe y donde experimenten el poder transformador de la oración ofrecida con convicción y esperanza. Que el Espíritu Santo nos guíe en cada oración, revelándonos más de la fe que agrada a Dios, y que juntos veamos milagros y seamos testigos del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas y en las de todos los que nos acompañan. Hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre lo que significa tener una fe perfecta en Dios. Hebreos 11:1 nos dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta declaración no es teoría, es el fundamento de nuestra vida cristiana. Fe no es sentir que todo está bien, es creer aunque todo parezca estar mal. Es caminar cuando no ves el camino, es confiar cuando no hay señales. Dios nos llama a vivir una fe que no dependa de emociones, sino de su palabra eterna. Una fe que no se derrumba con las tormentas de la vida. Jesús mismo dijo en Juan 11:40, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eso es fe perfecta. Creer antes de ver, actuar antes de recibir, declarar antes de tocar la promesa. Hoy quiero que juntos elevemos nuestra voz y digamos, Señor, aumenta mi fe. No la fe que depende de resultados, sino la que descansa en tu carácter, en tu amor, en tu poder que nunca falla. Escribe en los comentarios, yo creo, Señor, si confías en que Dios hará lo imposible en tu vida. A veces Dios permite que atravesemos momentos donde no vemos nada, para enseñarnos a depender solo de Él. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si quieres agradar a Dios, necesitas fe, no excusas, no miedos. La fe perfecta no pregunta, ¿por qué a mí?, sino que declara, creo en ti, Señor, aunque no entienda todo. Es en la noche más oscura cuando la fe brilla más. Abraham creyó sin ver el hijo prometido por años, y aún así no dudó de la promesa. Esa es la fe que Dios honra. Hoy quiero que lo digas en tu corazón, Señor, aunque no vea, confío en ti. Aunque todo parezca perdido, sé que estás obrando. Eso desata milagros. Escribe en los comentarios, Señor, confío en ti si tu fe se mantiene aunque todo se ponga difícil. Jesús lo declaró con autoridad en Mateo 5:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Te das cuenta del poder que hay en la fe? No necesitas una fe del tamaño del cielo, basta una pequeña semilla, pero sembrada en un Dios grande. La fe no es pasiva, la fe habla, declara y avanza aunque el panorama sea incierto. Los problemas pueden parecer montañas enormes, pero la fe las reduce a polvo. Cuando confías en Dios, tu voz adquiere autoridad porque no se basa en tus fuerzas, sino en el poder de su palabra. Hoy dile a esa montaña de miedo, enfermedad, escasez o tristeza, muévete en el nombre de Jesús. Porque escrito está, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Y tú eres justo por la sangre de Cristo. Escribe en los comentarios, mi fe está en Jesús si crees que nada es imposible para Dios. La verdadera fe se prueba cuando la noche parece interminable.
Hebreos 11, 1 dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. En medio del silencio, cuando no hay señales, cuando las puertas parecen cerradas, ahí la fe levanta la voz y dice, mi Redentor vive. Job 7 y 25. La fe no depende de emociones ni de circunstancias. La fe descansa en el carácter inmutable de Dios. Quizás hoy tu vida parezca un valle oscuro, pero recuerda lo que dice el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no promete que no habrá sombras, promete que Él caminará contigo en medio de ellas. Escribe en los comentarios, aunque no vea, confío si decides creer en medio de la oscuridad. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, parecía el final. No había salida, mar al frente, ejército detrás. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar en dos, Éxodo 2 y 21. Esa es la esencia de la fe, creer que Dios puede hacer lo que para ti es imposible. Jesús dijo en Marcos 9 y 23, al que cree, todo le es posible. Pero atención, no se trata de un poder mágico en nosotros, sino de depositar toda nuestra confianza en quien es Dios. Él sigue siendo el mismo que abrió el mar, el mismo que derribó los muros de Jericó, el mismo que resucitó a Lázaro. Cuando no vea salida, la fe no se rinde, la fe avanza. Quizás hoy tu mar rojo es una enfermedad, un problema financiero, un matrimonio roto. Dios dice, no temas, yo estoy contigo. Isaías 41, 10. Si Él abre el camino, ningún obstáculo podrá detenerte. Escribe en los comentarios, creo que Dios abre caminos, si confías que Él hará lo imposible en tu vida. Hebreos 11 nos recuerda a Abraham, quien esperó 25 años para ver cumplida la promesa de tener un hijo. 25 años confiando en algo que parecía humanamente imposible. Pero la fe verdadera no se mide por lo rápido que recibimos la respuesta, sino por la firmeza con la que esperamos. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar no es perder el tiempo, esperar es fortalecer el espíritu, entrenar la paciencia y depender completamente de Dios. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar no es perder el tiempo, esperar es fortalecer el espíritu, entrenar la paciencia y depender completamente de Dios. Si estás esperando una respuesta, recuerda, Dios nunca llega tarde. Él llega en el tiempo perfecto. Mientras tanto, sigue adorando, sigue orando, sigue confiando. Porque la fe no se agota, la fe se renueva en la espera. Escribe en los comentarios, confío en el tiempo perfecto de Dios. Si hoy decides esperar con esperanza y no con desesperación. La fe perfecta en Dios no significa ausencia de desafíos. De hecho, muchas veces la fe nos llevará directamente frente a gigantes que parecen imposibles de vencer. Así le ocurrió a David cuando se enfrentó a Goliat. A simple vista, era una batalla perdida, pero David declaró, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 5 y 45. Cuando confías en Dios, no miras el tamaño del gigante, sino el poder del Dios que va contigo. Esa es la fe que rompe cadenas, que derriba muros y que no se deja intimidar por lo que ve, porque se sostiene en lo que cree. Hoy quiero recordarte que tu gigante no es más grande que tu Dios. Ningún problema, enfermedad, deuda o dolor puede resistir al nombre de Jesús. Declara hoy con valentía, el Señor pelea mis batallas. Escribe en los comentarios, mi fe vence gigantes, si crees que Dios ya está peleando por ti. Hay momentos en los que la fe no actúa corriendo, sino esperando. Hebreos 6 y 12 nos enseña, imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No siempre la respuesta de Dios será inmediata. Muchas veces te pedirá que permanezcas quieto confiando en que Él está obrando aun cuando no lo ves. Esperar en Dios no es inactividad, es una actitud de confianza. Es decir, Señor, aunque no entiendo el proceso, creo en tu promesa. Así lo hizo Abraham cuando Dios le prometió descendencia. Pasaron años, pero su fe se fortaleció en la espera, Romanos 4 y 20. Si hoy estás esperando una respuesta,
no pierdas la esperanza. El tiempo de Dios nunca llega tarde. Él sabe cuándo entregarte lo que estás pidiendo y cómo hacerlo. Recuerda que la fe perfecta se sostiene en la paciencia. Escribe en los comentarios: confío en tu tiempo, Señor, si decides seguir creyendo aunque todavía no veas el milagro. Cuando decides creer en Dios, las cadenas del temor y la duda comienzan a caer. Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Notas el poder que tiene la fe? No fue por la fuerza del pueblo, sino por confiar en la palabra del Señor. Quizá en tu vida haya muros, problemas, enfermedades, deudas, heridas del pasado. Esos muros parecen imposibles de derribar, pero con fe en Dios todo puede cambiar. Jesús mismo dijo en Marcos 11:23: si alguien dice a este monte, quítate y échate al mar, y no duda en su corazón, sino cree que será hecho, le será hecho. Declara hoy: nada es más grande que mi Dios. Levanta tu voz, aunque sea en silencio, y dile: Señor, rompo todo muro con el poder de tu nombre. Tu fe es la llave para abrir la puerta de la victoria. Escribe en los comentarios: por la fe derribo todo muro y declara tu confianza en él. Hebreos 11 concluye con ejemplos de hombres y mujeres que vencieron por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hebreos 11:33. Así obra la fe perfecta en Dios. No es magia, no es suerte, es creer firmemente que Dios cumple lo que promete. Jesús dijo en Juan 4:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tu confianza está en Cristo, ya tienes la victoria asegurada. Aunque el camino sea difícil, recuerda, no caminas solo, el Dios de los ejércitos pelea por ti. Hoy declara conmigo: Señor, mi fe está puesta en ti. No temeré, porque tú eres mi victoria. Camina en esta verdad, vive confiando y verás puertas abrirse, enfermedades sanarse y corazones restaurados. Escribe en los comentarios: yo creo, Señor, y confío en tu victoria. Gloria a Dios. Hermanos, al llegar al final de este profundo recorrido por la fe que agrada a Dios, es fundamental recordar que esta fe no es un concepto abstracto, sino una realidad viva y poderosa que transforma vidas. Hemos visto en Hebreos 11 cómo hombres y mujeres de la antigüedad, a pesar de sus imperfecciones, fueron ejemplos luminosos de lo que significa confiar plenamente en el Señor. Esta fe, la que complace a nuestro Padre Celestial, es activa y dinámica. No se conforma con solo creer en Dios, sino que se extiende a creerle a Dios. Esto implica tomar su palabra como verdad absoluta, incluso cuando nuestras circunstancias sugieren lo contrario. Es la certeza de que Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas, como nos recuerda 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Hemos aprendido que la fe que agrada a Dios se manifiesta en la obediencia, incluso cuando el camino no es claro. Abraham es el mejor ejemplo, al salir de su tierra sin saber a dónde iba, simplemente porque Dios se lo mandó. Hebreos 11:8. ¿Cuántas veces nos cuesta dar el primer paso si no tenemos todo el panorama definido? La fe nos llama a avanzar, confiando que Él nos guiará paso a paso. También descubrimos que esta fe perfecta brilla con más intensidad en medio de la oscuridad. Cuando los problemas, la enfermedad o la escasez golpean a nuestra puerta, es fácil desanimarse. Pero la fe nos levanta, nos hace recordar lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es que las sombras no existan, sino que Él está presente en ellas. La fe que agrada a Dios es la que mueve montañas, no por nuestra fuerza, sino por el poder de aquel en quien confiamos. Jesús nos aseguró en Mateo 5:20 que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, nada nos sería imposible. Es una fe que declara la victoria antes de verla, que habla a lo que no es como si ya fuese, porque el Dios a quien servimos es el que llama las cosas que no son, como si fueran. Romanos 4:17. Esta fe, además, es persistente y no se rinde en la espera. En una sociedad que lo quiere todo rápido, la espera puede ser un tormento. Sin embargo, Isaías 40:31 nos consuela: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no es pasividad, es un proceso de fortalecimiento y de alineación con el tiempo perfecto de Dios. Es crucial entender que la fe que agrada a Dios nos lleva a enfrentar gigantes, no para morir,
sino para vencer. David no miró el tamaño de Goliat, sino la grandeza de su Dios. 1 Samuel 5:45. Del mismo modo, cada desafío en nuestra vida es una oportunidad para que nuestra fe se levante y para que el poder de Dios se manifieste de forma gloriosa. Finalmente, esta fe nos permite romper cadenas. Los muros de Jericó no cayeron por estrategia militar, sino por fe y obediencia. Hebreos 11:30. Las cadenas del miedo, de la duda, de la incredulidad, de las adicciones o de cualquier atadura se rompen cuando activamos nuestra fe en el nombre de Jesús. Que este mensaje final resuene en lo más profundo de su ser. La fe es el puente entre el mundo visible y el poder invisible de Dios. Es la moneda del cielo, el único medio por el cual podemos acercarnos a Él y recibir sus abundantes bendiciones. Que cada uno de nosotros cultive diariamente esta fe, anclada en la roca que es Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, al concluir esta serie de oraciones, les animo a vivir cada día con una fe inquebrantable. Que la frase "Yo creo, Señor, y confío en tu victoria" no sea solo una declaración, sino el motor de su existencia. Porque en Cristo, la victoria ya es nuestra, y la fe es la llave que la desata en nuestras vidas. Amén y amén. Que cada uno de nosotros cultive diariamente esta fe, anclada en la roca que es Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, al concluir esta serie de oraciones, les animo a vivir cada día con una fe inquebrantable. Que la frase "Yo creo, Señor, y confío en tu victoria" no sea solo una declaración, sino el motor de su existencia. Porque en Cristo, la victoria ya es nuestra, y la fe es la llave que la desata en nuestras vidas. Amén y amén. Que cada uno de nosotros cultive diariamente esta fe, anclada en la roca que es Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, al concluir esta serie de oraciones, les animo a vivir cada día con una fe inquebrantable. Que la frase "Yo creo, Señor, y confío en tu victoria" no sea solo una declaración, sino el motor de su existencia. Porque en Cristo, la victoria ya es nuestra, y la fe es la llave que la desata en nuestras vidas. Amén y amén. Que cada uno de nosotros cultive diariamente esta fe, anclada en la roca que es Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, al concluir esta serie de oraciones, les animo a vivir cada día con una fe inquebrantable. Que la frase "Yo creo, Señor, y confío en tu victoria" no sea solo una declaración, sino el motor de su existencia. Porque en Cristo, la victoria ya es nuestra, y la fe es la llave que la desata en nuestras vidas. Amén y amén. Que cada uno de